La final de la Copa de Naciones Africanas se pone candente. Germán Berterame deja Monterrey y llega al equipo de Lionel Messi. Jorge Sánchez hará su regreso a Europa. Sorpresas en la convocatoria de la selección mexicana. Bueno, yo soy Checo y estas son las mejores noticias deportivas del momento. Todo esto y mucho más aquí en Live 10. Ya comenzamos. Berterame firmó su último gol con Monterrey este fin de semana ante Mazatlán. Al parecer estaría abandonando al conjunto de los Rayados de Monterrey durante esta misma temporada y en los próximos días. Recordemos que Germán Berterame está ahorita concentrado con la selección mexicana, pero se informa que desde Miami, el equipo de Lionel Andrés Messi, estarían buscando los servicios del delantero de Rayados de Monterrey, nacionalizado mexicano, y que incluso Lionel sería uno de los intermediarios para convencer al jugador mexicano-argentino de llegar a las filas del Inter de Miami dirigidos por Javier Mascherano. Entre las cifras que se están manejando, se dice que Germán Berterame tiene una cláusula de rescisión de $15 millones. Qué carito nos está saliendo el delantero de Rayados. Pero recordemos que es uno de los delanteros con mejor porcentaje de goleo en los últimos años en la Liga MX. Es por eso que también se ha ganado sus convocatorias con Javier Aguirre a la selección mexicana y está fuertemente considerado para ir al Mundial del 2026. Germán Berterame habría jugado su último partido contra Mazatlán y no solamente anotó gol, sino que también dio asistencia a otro de los delanteros, que sería quien se quede con la responsabilidad de los goles en el equipo de Rayados de Monterrey si es que sale Germán Berterame. Anthony Martial, este jugador francés con pasado en la selección francesa y en el Manchester United, sería el encargado y quien le meterían toda la responsabilidad para poder cumplir lo que ya Germán Berterame venía haciendo. Ser una garantía en la delantera y en la definición del equipo de los Rayados. Déjame en los comentarios, ¿tú crees que Anthony Martial le alcanzaría para cumplir lo que Germán Berterame ha venido haciendo si es que logra salir el delantero mexicano-argentino? Y otra pregunta, ¿crees que a Germán Berterame le conviene salir al Inter de Miami, jugar con uno de los mejores jugadores de la historia y también competir contra Luis Suárez por ese puesto en la delantera del conjunto de la MLS? Leo los comentarios y déjame tus opiniones aquí abajo. Cuando te digo Estados Unidos, seguramente piensas en un montón de cosas menos en fútbol. Pero hoy te quiero contar la historia de cómo el mundial que ellos organizaron en 1994 cambió toda la historia y el rumbo del deporte que más amamos. Actualmente, Estados Unidos no es de los países que más aficionados tiene a este deporte. Y antes, mucho menos. Incluso no tenían liga, no existía la Major League Soccer que ahora conocemos. Pero como todo en la vida casi es dinero y es negocio, en eso sí que requete son buenos. Y para 1986, el mundial que organizó nuestro país, México, en donde vimos coronarse a Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca con la selección argentina, ellos también habían entrado a la disputa para poder organizar ese mundial. Incluso habían subido a su convocatoria a grandes figuras como a Pelé. Pero la Liga de Estados Unidos ni siquiera era profesional y contaba con reglamentos un poco más exóticos, muy parecidos a lo de la Kings League, de que si el gol vale doble, de que si a lo mejor en lugar de 2 tiempos hacemos 4 cuartos como en el fútbol americano, shootouts y un montón de reglas que pues en ese tiempo nos acostumbraban. Si ahora se nos hace extraño ver la liga Pokémon, ahora imagínate en los 80s, mucho peor. Pero Estados Unidos no se daría por vencido y para 1994 conseguirían la candidatura y la elección de parte de la FIFA para que pudieran organizar la Copa del Mundo de ese año. Entre los otros candidatos que había estaba Brasil y estaba Marruecos, pero Brasil y Marruecos no contaban con la infraestructura que ya contaba Estados Unidos, donde simplemente adaptaron, como lo están haciendo en este mundial, algunos estadios de la NFL para que pudieran ser sede de muchos partidos durante esa Copa del Mundo. Fue innovadora en muchos aspectos, sobre todo en el reglamento del fútbol, ya que es el primer mundial y primer competencia oficial de la FIFA en donde se prohibió el pase hacia atrás al portero y que la pudiera recibir con las manos. Recordemos que antes de eso, muchos equipos tomaban ventaja de esto para poder hacer tiempo, para retrasar el partido, pasársela al portero, esperar a que llegara el rival y el portero la tomaba con las manos. O hacer estos trucos de que el portero se la lanza al defensa y se la regresa con el pie y la vuelve a agarrar. En este mundial fue la primera vez que vimos la eliminación de esa regla. Otra de las reglas ocultas que pudimos ver, se implementó la acumulación de tarjetas amarillas. México ya le ha pasado muchas veces, por ejemplo en el 2014 que amonestaron a Gallito Vázquez 2 veces durante la fase de grupos y se tuvo que perder el partido que perdimos contra Holanda en ese, no era penal. Con el Gallito hubiera sido diferente en ese partido. Otra de las reglas que se implementó en ese mundial fue que los equipos al ganar no obtendrían como de costumbre 2 puntos, sino ahora obtendrían 3 puntos, lo cual motivaría muchísimo más a los equipos a ir a buscar la victoria, ya que el tener una victoria en este torneo y tener 3 puntos en verdad te separaría del resto para poder clasificar de una mejor manera. Y también otra de las características es que vimos la primer final en la historia en definirse en penaltis. Vimos la final entre Brasil e Italia en aquel penalti tan mítico de Roberto Baggio, el hombre que murió de pie. Y a la postre Brasil quedaría campeón del mundo en Estados Unidos. ¿Tú crees que este próximo mundial del 2026, que también se disputa
disputará en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, también estará escrito de todas estas grandes historias y será un hito y un cambio para el resto del deporte y del fútbol en el futuro. La salida de Xavi del Real Madrid provocaría toda una cambiadera de técnicos en el fútbol europeo. Tras la salida de Xavi del conjunto merengue, se informa que desde Liverpool tampoco estarían tan contentos con el actual proyecto de Arne Slot. Además, otro de los grandes de Inglaterra, el Manchester United, acaba de anunciar a su nuevo técnico, pero solamente como interino para lo que resta de esta temporada. Y también el Manchester City, al parecer, no lograría la renovación de Pep Guardiola. Y los primeros en levantar la mano por Xabi Alonso serían los del conjunto de Anfield. Incluso antes de Arne Slot ya andaban sondeando a Xabi Alonso, porque recordemos que Xavi fue una de las grandes figuras y leyendas en su tiempo del conjunto de Anfield. Al parecer, Luis Enrique también sería una de las piezas que estaría considerando tanto el United como el City como el Liverpool para poder llegar a sus filas en caso de que a lo mejor Xabi Alonso u otro técnico no se concrete. Pep Guardiola, en caso de no conseguir al City, seguramente también lo veríamos en alguno de estos grandes de Europa. Estos tres grandes de Inglaterra al parecer se estarían peleando al ex técnico del Real Madrid. Déjame tú aquí en los comentarios, ¿qué técnico sería el ideal para cada equipo? ¿Qué técnico le darías al United? ¿Qué técnico le darías al City? ¿Qué técnico le darías al Liverpool? ¿Y a quién le darías al Real Madrid y al Paris Saint-Germain? Porque recordemos que el Real Madrid también tiene su proyecto con Álvaro Arbeloa, pero todo dependerá de los resultados para saber si se queda como entrenador fijo en las próximas temporadas. Jorge Sánchez quiere asegurar su lugar en la Copa del Mundo y saldría de Cruz Azul para volver al fútbol europeo. Te cuento esta nota que se está desarrollando en los últimos momentos, y es que Jorge Sánchez al parecer sería del interés de un equipo que juega Europa League y que está en posibilidades de jugar playoffs de esta competición. Jorge Sánchez, uno de los laterales derechos más criticados en los últimos tiempos para la selección mexicana, pero que también tiene pasado interesante en Europa. Después de tener torneos bastante destacados con el América, después de jugar con la selección olímpica, recordemos que Jorge Sánchez fue a cumplir su sueño europeo. Primero en el Ajax. Sin tanta suerte y tampoco siendo tan destacado, empezó su participación en el torneo holandés y posteriormente pasaría a otro de los equipos más importantes de Europa. Pasaría a las filas del Porto, donde pues ya hemos visto que a los mexicanos les ha ido bastante bien. Hemos tenido casos como los de Diego Reyes, Miguel Ayun, Héctor Herrera, el Tecatito Corona, y Jorge Sánchez parecía que podía ser una gran opción para destacar e incluso impulsar su carrera en el club portugués. Pero lamentablemente no tuvo la confianza del técnico y terminó regresando a México. Actualmente es una pieza importante en el esquema de Nicolás Larcamón en la máquina cementera del Cruz Azul, pero el equipo interesado de Europa que quisiera llevarse los servicios de Jorge Sánchez sería nada más y nada menos que el PAOK de Grecia. En esa liga donde tenemos viejos conocidos como Matías Almeida y como Orbelín Pineda, compañero de selección mexicana de Jorge Sánchez, el equipo del PAOK estaría interesado en llevarse los servicios de Jorge Sánchez y pagar la cláusula de rescisión a Cruz Azul. Dicen que el PAOK no ha hecho una oferta formal, sino simplemente ha habido acercamientos a la gente de Jorge Sánchez, pero si el PAOK quiere en verdad llevarse a este jugador, tendrá que hacer una oferta bastante fuerte y veremos si Jorge Sánchez tendrá su revancha en el fútbol europeo. ¿Tú crees que Jorge todavía puede rescatar ese nivel que le vimos anteriormente y poderlo llevar a Europa y posteriormente también a la Copa del Mundo del 2026? ¿Crees que le alcanzaría con esta decisión? Te leo en los comentarios. Senegal abandona la final de la Copa de Naciones Africana y termina levantando el título. A ver, ¿cómo sucedió todo esto? Vivimos una de las finales más candentes y más polémicas de los últimos tiempos, no solamente del continente, sino también de todo el fútbol en general. Recordemos que durante el mes de enero se celebró la Copa de Naciones Africana, lo que es equivalente a la Eurocopa, a la Copa América o a nuestra favoritísima Copa Oro. Este torneo se estaba disputando en el territorio de Marruecos. La selección marroquí era una de las favoritas para llevarse este título. Recordemos que Marruecos incluso es uno de los favoritos para ser el caballo negro durante la Copa del Mundo en el 2026. Marruecos iba con un paso inquebrantable, con un Brahim Díaz intratable, teniendo un torneo espectacular. Y por el otro lado teníamos a Senegal, de Sadio Mané, que llegaban como la cenicienta del torneo a esta final. La final bastante pareja, un partido bastante equilibrado. En el tiempo regular 0-0 y todo empezó a incendiarse en los tiempos extra. A Senegal le anulaban un gol por una falta dudosa dentro del área y minutos después otra falta dudosa dentro del área, pero del otro lado haría que el árbitro marcara un penal a favor de Marruecos. Aquí los senegaleses explotaron, creyeron que estaban siendo robados. Me suena mucho aquel recuerdo que tenemos en la bendita Copa Oro cuando los panameños querían abandonar el terreno de juego. Los senegaleses se sintieron tan robados que decidieron irse a los vestidores, dejar la final y mejor irse con su reputación intacta. Sadio Mané, uno de los más experimentados, leyenda internacional, se quedó dentro del campo de juego. Él le insistió a sus compañeros que por favor regresaran al campo de juego y minutos después de pláticas y seguramente una que otra llamada de ahí de algún otro mando, la selección senegalés pudo regresar al campo de juego, pero el penal ya estaba marcado. El cobrador, la estrella del torneo, Brahim Díaz, este jugador que tanta falta le hace que ya regrese al Real Madrid porque anda en un nivel espectacular, cobró bastante sobrado este penal, lo picó.
la panenca, a lo loco Abreu. Y el portero senegalés, con toda la experiencia del mundo y con toda la calma y toda la frialdad también, aguantó el penal, se quedó parado y lo recibió de pechito, papá. 0-0 continuaban los tiempos extras entre Senegal y Marruecos. Y un par de minutos después fue Papa Gueye, el jugador del Villarreal, quien anotaría el gol del triunfo para la selección de Senegal. Unos minutos después de haber abandonado y querer tirar a la basura su participación de la Copa Africana de Naciones, Senegal regresó para atajar un penal a la panenca. Y minutos después, llevarse la victoria y llevarse la corona de todo el continente africano. ¿Tú qué opinas? ¿Estas actitudes en las elecciones, cuando se sienten robadas y estafadas, está bien abandonar o crees que es parte del fútbol? Estas fueron las noticias más destacadas del momento del mundo deportivo y del fútbol sobre todo. Yo soy Checo, pero te veo en la siguiente edición de Live 10 para más contenido de deportes y para que te mantengas bien, pero bien informada y también informado. Nos vemos.